Nunca imaginé que el camino hacia mi riqueza empezara con un sueño humillante. Jamás olvidaré el día en que todo se derrumbó. Me desperté de un grito. El sudor empapaba mi ropa y mi corazón latía como un tambor ensordecedor. Recorrí la habitación con la mirada, buscando respuestas en la penumbra. Esa noche, había soñado que lanzaba un discurso inspirador frente a un enorme público, solo para darme cuenta de que estaba completamente desnudo. La risa burlona de la multitud resonaba en mi mente, como un eco cruel que me perseguiría por días. Era un día como otro, pero mi estómago ardía de miedo. Mi madre siempre decía que la vergüenza es un ladrón feroz. La casa olía a café y pan tostado, pero el aroma familiar no podía calmar mi inquietud. Vivíamos en un pequeño departamento, apretados entre recuerdos y sueños marchitos. Un padre ausente y una madre que luchaba cada día por mantenernos a flote. A veces, el silencio se hacía tan pesado que podía cortarse con un cuchillo. Recorrí las calles con la cabeza gacha, sintiendo las miradas de la gente sobre mí, cada susurro agravando mi ansiedad. ¿Vas a dejar que un sueño tan ridículo te detenga? Esa pregunta resonaba en mis oídos. Quería gritar que no, que había algo más grande en mí, una chispa que esperaba encenderse. Pero el miedo me abrazaba, estrujando mi pecho con fuerza. Fue en ese momento que vi el cartel. Un concurso de talentos, con un premio que prometía cambiar vidas. La ironía me golpeó como un puñetazo en el estómago, podrían reírse de mí, como en mi sueño. Pero tal vez, solo tal vez, podría convertir esa risa en aplausos. El día del concurso, el aire era electrizante. Las luces brillaban intensamente y la multitud bulliciosa me hacía sentir pequeño. Mientras escuchaba las presentaciones de los demás, un nudo se formó en mi garganta. Las dudas me asaltaron, robándome el aliento, pero una voz dentro de mí susurraba que debía arriesgarme. Cuando llegó mi turno, cada paso hacia el escenario era una batalla. La mirada atenta de los jurados me desnudaba aún más que mi sueño. Pero al ser iluminado por los focos, el silencio se volvió omnímodo. Justo antes de hablar, sentí que una ola de calor me envolvía. Podía ver las caras de los espectadores, llenas de curiosidad y escepticismo. Tomé aire, y dejé que mis palabras fluyeran. Hablé de sueños y fracasos, de miedos y esperanzas. Cada frase era un ladrillo en una muralla que intentaba levantar. El murmullo del público se transformó en una mezcla de atención y risa nerviosa. Pero cuando terminé, estaba atrapado en un instante de pura vulnerabilidad. El aplauso resonó en mis oídos como un eco distante. No sabía si eran risas o aplausos, y eso me paralizó. De entonces vi a uno de los jurados levantarse. Su rostro era una mezcla de sorpresa y admiración. ¿Qué significaría eso? Un sudor frío me recorrió por la espalda. En su mano, un papel brillaba como un faro en la oscuridad. Y mientras se acercaba al micrófono, la incertidumbre se transformó en preguntas. ¿Sería un camino hacia el éxito o el comienzo de otro fracaso? Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin previo aviso. Tómate un segundo para verificar el botón rojo aquí abajo y asegúrate de estar suscrito al canal. No me gustaría que te perdieras ninguno de los contenidos exclusivos que vienen pronto. Y mientras estás ahí, dale un golpe al botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios de qué ciudad nos estás viendo. Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos. Un murmullo recorrió la sala, una danza de expectativas entrelazadas con el aire tenso que me rodeaba. El jurado, un hombre mayor con arrugas que formaban un mapa de experiencias, se aclaró la garganta. Miró al público, y en un instante que se sintió eterno, sus ojos se detuvieron en mí. Podía sentir mi corazón retumbar en mis oídos, como si quisiera deshacerse de la pesada atmósfera que me envolvía. Tu actuación ha sido sorprendente, comenzó. Mis ojos se abrieron al escuchar aquellas palabras, cada sílaba resonando como una melodía desconocida pero esperanzadora. Has tocado fibras que muchos no se atreven a explorar. Sus palabras me envolvieron en un halo de surrealismo. No solo hemos escuchado lo que has dicho.
Hemos sentido tu vulnerabilidad, tu miedo y también tu fuerza. Una parte de mí quería correr, escapar de la intensidad de su mirada, de las palabras que me elogiaban. No estaba acostumbrado a recibir reconocimiento. Pero, en un gesto inesperado, el jurado levantó la mano con el papel en ella. Con un gesto que contenía la fuerza de un rayo, anunció: «Te invitamos a la siguiente ronda del concurso. Has llegado más lejos de lo que quizás imaginabas». Los aplausos estallaron con fuerza, arrastrándome en un torrente de emociones. Ver a la gente aplaudir, a algunos incluso con lágrimas en los ojos, hizo que una mezcla de incredulidad y alegría surcara por mi ser. Sus risas burlonas se desvanecieron y en su lugar sentí el aliento del crecimiento. Pero, entre la euforia, una pequeña chispa de pánico también comenzó a encenderse dentro de mí. La presión aumentaba y eso significaba que se esperaría más de mí. Las semanas siguientes se convirtieron en un torbellino de ensayos y preparación. Intentaba encontrar la manera de profundizar en mi propia historia, de aportar algo verdaderamente auténtico a la siguiente ronda. Pero con cada ensayo, el valor que había sentido en el escenario se desvanecía, reemplazado por dudas que pesaban como plomo. Este miedo se intensificó cuando supe que mi madre estaba atravesando una crisis de salud. Una noticia que sentí como un cataclismo que sacudió mis cimientos. Necesitaba estar ahí para ella, pero también sentía que tenía que dar lo mejor de mí en el concurso. Era un dilema que me desgastaba. Una tarde, agotado de las tensiones y el miedo, volví a casa y la encontré sentada en el sofá, con la mirada perdida hacia la ventana. La luz del sol se filtraba, pero su expresión era sombría. Me acerqué y la abracé, sintiendo que mi corazón se rompía un poco más. «Mamá, todo va a estar bien», le dije tratando de calmarla, intentando infundirle la fuerza que me faltaba. «Solo quiero que estés bien». Ella me miró, con los ojos llenos de amor y preocupación. «Hijo, no te sientas obligado a llevarlo todo solo. Yo estoy orgullosa de lo que estás haciendo. Este es tu momento, ¿verdad? Ve y vuela». Sus palabras desgarraron la coraza de mis inseguridades por un instante, infundiéndome de coraje. Pero, al mismo tiempo, la lucha por su salud se convirtió en un peso que no podía ignorar. La noche del siguiente acto llegó, y el escenario parecía más grande que nunca. La audiencia esperaba, sus rostros resplandecían con expectativa. Podía ver las sombras del miedo acechando desde la esquina de mi mente, pero recordé el abrazo de mi madre y su inquebrantable fe en mí cuando llegué al micrófono. El aire se volvió denso y frío. Apreté los dedos sobre el metal, mis pensamientos se disiparon y el silencio me abrazó. Lo que iba a decir, lo que iba a compartir, se sentía más urgente que nunca. Como si al contar mi historia, pudiera no solo liberar a mis miedos, sino también encontrar la paz con la situación de mi madre. Sin embargo, en medio de mi discurso, un sonido inesperado llegó del fondo de la sala, algo que hizo que cada corazón se detuviera. El estruendo de un teléfono sonando. Las miradas se volvieron hacia un hombre que acababa de recibir una llamada. Su rostro se tornó pálido, y en un instante, la sala se llenó de murmullos inquietos. «¿Qué está sucediendo?», pensé. Esa interrupción, ese cambio repentino, capturó mi atención y como un fogonazo de luz me franqueó un nuevo miedo. ¿Significaba eso que mi madre había empeorado? Con un nudo en la garganta, comencé a hablar de nuevo. Pero esta vez mis palabras estaban cargadas de un miedo más grande que el fracaso, el miedo a perder aquello que más amaba. La tensión en la sala era palpable, y el murmullo de voces me rodeaba como un ecosistema de ansiedad y conjeturas. Tragué saliva, sintiendo que el aire se me escapaba de los pulmones. A medida que me obligaba a retomar el hilo de mi discurso, la imagen de mi madre, frágil y vulnerable, quedó grabada en mi mente, como un eco de su voz llena de amor y aliento. Quería hacerla sentir orgullosa, quería que supiera que su lucha no era en vano. «Sé que este momento es difícil». Comenzaron a salir las palabras a trompicones, como un río que lucha por fluir entre rocas. Cada uno de nosotros enfrenta sus propias batallas. A veces, las sombras parecen enormes e implacables, pero en esos momentos me doy cuenta que la luz, aunque tenue, siempre está ahí, escondida en la rendija de la esperanza. La sala se quedó en silencio. Y en ese momento me permití una conexión, algo que iba más allá de las palabras. Cerré los ojos y respiré profundamente.
En mi mente visualicé a mi madre lidiando con su dolor, las pequeñas batallas que libraba cada día, levantándose a pesar de la adversidad. La fuerza que ella emanaba se apoderó de mí, y con cada palabra que articulaba, me sentía más ligero. El miedo comenzó a desvanecerse, aunque sus sombras seguían acechando en el rincón de mi mente. Pero antes de que pudiera continuar, el hombre del teléfono se levantó de su asiento, y los murmullos se intensificaron. Su rostro era un espejo de consternación, como si la vida misma se le estuviera desmoronando. Con voz temblorosa, logró articular algunas palabras que resonaron en el aire como un trueno lejanamente amenazador. «Es mi madre. La han ingresado en el hospital». Los murmullos se transformaron en un silencio sepulcral. En ese instante, no solo su tragedia resonó en mí, sino que despertó la angustia que me anidaba desde hacía semanas. Era inevitable pensar en mi propia madre, en el dolor que podía esperarme. ¿Qué pasaría si mi sueño de triunfo se desvanecía porque debía enfrentar una llamada similar? La preocupación se filtró en cada rincón de mi ser, apoderándose de la determinación que había encontrado momentos antes. De repente, la sala se sentía como un lugar irreal. Las luces brillaban y los rostros de la audiencia se difuminaban en una mezcla de preocupación y compasión. Aquí estaban personas que solo un instante antes estaban inmersas en mi historia, ahora compartiendo la angustia del hombre cuyo mundo se había desmoronado en un breve instante. Una ola de empatía me atravesó. En vez de sentir que debía abandonar el escenario por completo, sentí una nueva necesidad de compartir. «No sé lo que esta vida nos depara», continué con un tono que reflejaba tanto el dolor ajeno como el mío. «Pero lo que quiero que comprendan es que, a pesar de las tormentas, siempre debemos buscar lo que podemos ofrecer. No siempre es la victoria lo que cuenta, sino las conexiones que tejemos y el amor que damos. No estoy aquí solo por mí, sino por todos ustedes, todos los que sufren, por todos los que luchan, incluidos aquellos que enfrentan las noches más oscuras». Los susurros fueron reemplazados por un murmullos de asentimiento, y podía sentir que el público se unía en un mismo latido. Las miradas que antes eran curiosas ahora estaban llenas de comprensión, de dolor compartido. Esa conexión, en lugar de desviar mi atención, se convirtió en el hilo conductor que necesitaba para elevar mi voz una vez más. Justo cuando las palabras comenzaron a fluir de nuevo, sentí un tirón en el corazón. Mi teléfono vibrando en el bolsillo, interrumpiendo la magia del momento. El estómago me dio un vuelco, y un escalofrío recorrió mi espalda. Era un mensaje de mi hermano. «Mamá está en el hospital, no lo hemos contado para protegerte, pero es grave. Es urgente que vengas». El mundo a mi alrededor se volvió borroso. Las luces se desvanecieron, y el murmullo de la audiencia se convirtió en un eco lejano. El escenario, que antes me había brindado fuerza, se transformó en un campo de batalla personal. Mi confianza, la que había construido con tanto esfuerzo, comenzó a resquebrajarse con un nudo en la garganta. Luché para mantenerme en pie, mi corazón dividido. Un torrente de decisiones inundó mi mente. Debía quedarme y continuar con mi actuación, o dejarlo todo para ir a ver a mi madre, enfrentar la realidad de su salud. La presión se convirtió en una tormenta, y en medio de la confusión, se manifestaron voces, tanto de amor como de resistencia. Un nuevo dilema se abrió ante mí, y el horizonte de mis sueños se oscureció con la sombra de lo que podría estar por venir. Era un momento de verdad, una decisión que marcaría el curso de mi vida. Mientras la audiencia esperaba, sintiendo el peso de mi duda, mis pensamientos se dispararon. ¿El camino hacia mi riqueza realizándose o una pérdida inminente de todo lo que atesoraba? ¿Era mi valor suficiente para enfrentar esta nueva batalla? Con el corazón palpitando y el futuro indeciso, todo lo que podía hacer era centrarme en la pregunta. ¿Debería correr hacia la incertidumbre o quedarme en el escenario y enfrentar mis miedos? El tiempo parecía haberse congelado, cada segundo se alargaba como un chicle estirado. La audiencia, silenciosa y expectante, aguardaba una respuesta que ni siquiera yo sabía que podía dar. En mi mente, las imágenes de mi madre se superponían a la realidad frente a mí, su risa contagiosa, la calidez de sus abrazos, el amor incondicional que siempre me había entregado. ¿Cómo podía dejarla en un momento así, en el abismo de su vulnerabilidad, mientras yo buscaba el aplauso de extraños, sintiendo el creciente vacío? Una voz, casi un susurro en mi interior, me instaba a actuar.
Cuando todo parece oscuro, es el amor el que brilla más fuerte, pensé de repente, recordando una de sus enseñanzas. Era como si su espíritu me guiara. El amor que había compartido en casa, en nuestra pequeña esfera de calor, me dio un nuevo enfoque. Quizás no era la decisión entre mi sueño y el dolor, sino comprender que podía ser un puente entre ambos. Cada uno de nosotros tiene su propia cruz que cargar, dije, sintiendo que mis palabras se entrelazaban con una nueva fuerza. A veces, lo que parece un final es simplemente un nuevo comienzo. Hoy, yo elijo enfrentar la incertidumbre no solo por mí, sino en honor a quienes luchan sin un escenario en el que apoyarse. Un murmullo de apoyo resonó entre el público, pero no podía abandonarme a la euforia. La realidad de mi madre me separaba de cualquier euforia, lo único que podía sentir era la lucha de mi corazón. Y entonces, en medio del caos interior, sentí que debía hacer algo que trascendía mi propia travesía. Desde aquel escenario, debía usar mi voz no solo para mí, sino como un llamado al amor, como homenaje a quienes lo han dado todo por sus seres queridos, a aquellos que enfrentan la adversidad con una sonrisa. Hoy, les pido que vean más allá de su propia batalla. Hay un mundo de conexiones, luchas y esperanzas. Permítanme que esta historia no sea solo la mía, sino la nuestra, exclamé, con lágrimas luchando por salir. Caminé lentamente hacia el borde del escenario, sintiendo que todos los ojos estaban fijos en mí, la ansiedad era palpable. Pero en ese instante, algo dentro de mí se había transformado. La urgencia por cuidar de mi madre y la necesidad de ser escuchado encontraron un balance en mi voz. Es posible que mi viaje se detenga por un tiempo, y eso no es un signo de derrota, sino de amor eterno. En cada batalla, compartimos un fragmento de nuestra historia, y espero que podamos extender la mano unos a otros. La audiencia pareció respirar como un solo organismo. Un nuevo latido unía a todos en la sala. Algunas personas se limpiaban las lágrimas, otros asentían con la cabeza, resonando en sus propias experiencias de pérdida y amor. Era un instante de pura vulnerabilidad compartida. Pero, a pesar de esa conexión, mis pensamientos seguían saltando hacia mi madre. La urgencia de saber cómo estaba, de estar a su lado en su hora más oscura. El mensaje de mi hermano seguía retumbando como un tambor en mi conciencia. Es urgente que vengas. La lucha dentro de mí crecía más intensa. Si me quedaba, guiado por la fuerza de este momento, podría utilizar esta experiencia para ayudar a otros a enfrentar su dolor, al mismo tiempo que sentía el tormento de estar lejos de ella. ¿Sería suficiente? ¿Y si todo lo que había construido se desmoronaba, llevándose mis sueños y mis esperanzas con ello? Con el pulso acelerado y las manos temblorosas, decidí que había algo más que debía hacer. Como una necesidad visceral, levanté mi teléfono y envié un mensaje a mi hermano. Corto, impactante y sincero, voy a estar allí. Cuídala por mí. En ese instante, sentí el peso de la decisión y aunque la incertidumbre del futuro seguía en pie, me sentía más ligero. Sin darme cuenta, el silencio se había extendido, y los rostros de la audiencia se habían convertido en cuadros de comprensión y empatía. Gracias, murmuré, entregando una sonrisa a la sala. Gracias por escuchar. Gracias por estar aquí. Nos atrevemos a soñar, incluso cuando las sombras son alargadas. Nunca olviden buscar la luz en los demás y mientras me alejaba del micrófono, una sensación de calma me envolvió, como si mis palabras fueran un bálsamo para mi alma herida. Pero antes de que pudiera dar el siguiente paso hacia el pasillo, lo vi. No era un espectador, sino alguien muy íntimo, una figura familiar que alzaba la mano con un gesto de preocupación. Era un amigo de la infancia, alguien que había compartido momentos decisivos de mi vida. Sus ojos se encontraban con los míos, pero no había tiempo para preguntas. La tristeza en su rostro lo decía todo, y de repente, su presencia fue como una señal, algo había cambiado. El corazón me dio un vuelco. ¿Qué pasó? Aposté en un susurro, sintiendo que el mundo giraba de nuevo hacia un lugar incierto. La mirada de mi amigo revelaba la verdad que no estaba listo para afrontar. Sabía que los secretos escondidos atesoraban profundas heridas. Las palabras que estaban a punto de salir de sus labios no eran solo preguntas, sino pronósticos oscuros de un viaje que apenas comenzaba.
¿Sería otro salto hacia la oscuridad o, tal vez, la revelación que transformaría mi lucha en algo sublime? La sala fue testigo de un nuevo punto de quiebre, y yo, atrapado en el vorágine de mis emociones, ya no podía escapar de la verdad inminente que me aguardaba. «¿Tu madre?», comenzó mi amigo, su voz quebrándose. «La situación ha empeorado mucho en las últimas horas». Necesitamos que se detuvo, como si las palabras en su garganta fueran un veneno que no podía tragar. Todo mi aliento se enredó en su confusión. La luz del escenario que antes me había empoderado se transformó en un peso que aplastaba mi pecho. No puede ser, respondí, el temor oscureciendo mis pensamientos. ¿Qué ha pasado? Dime. La urgencia en mi voz me sorprendió a mí mismo. Era como si cada sílaba que pronunciaba metiera más espinas en mi corazón. La multitud alrededor de nosotros era un fantasma distante. Solo existía él y la sombra de esta nueva realidad fue más de lo que esperábamos, continuó, su mirada fija en el suelo. Tu hermano está con ella. Te necesita a ti, pero también me temo que hay algo más. ¿Nos han dicho qué? De pronto, un nudo en mi estómago se desató y una revelación estalló dentro de mí, la fragilidad de la vida, lo efímero de nuestro tiempo juntos. ¿Qué más? ¿Qué pasa? Mi propia voz parecía retumbar, volviendo a la normalidad toda la sala y obligándome a escuchar cada palabra. Los médicos no tienen muchas esperanzas, susurró, y en ese instante se rompió algo en mi interior. Era como si el universo se hubiera reído en mi cara por haber creído en sueños, por haber pensado que el futuro era un regalo seguro. La pantalla que había usado para hablar al público ahora se desvanecía, dejándome a la intemperie de una crisis más grande de lo que cualquier aplauso podría contener. Mientras continuaba hablando, sus palabras se convertían en eco, confundiéndose con mis pensamientos más oscuros. El relámpago de mi niñez, la risa de mi madre como desaparecida en el tiempo, comenzó a dar paso al miedo de perderla. No sé qué voy a hacer, murmuré, cada palabra sacada de lo profundo, haciendo eco en mis emociones más íntimas. No estoy listo para dejarla ir. Al mirarlo a los ojos, vi que él también estaba roto. Ambos compartíamos un dolor profundo, un dolor que había sido tejido en nuestra vida común. Pero en ese mismo instante, un destello de determinación surgió en mí. Podía sentir cómo la fuerza que había intentado canalizar en el escenario se transformaba en impulso para actuar. Necesitaba hacer algo significativo. Debo ir, dije, interrumpiendo su flujo de palabras. Debo estar allí y caminar por el pasillo, sintiendo la mirada de los presentes, fue como cruzar un puente inestable lleno de incertidumbres. Lo siento, balbuceé a la multitud, buscando a intentar dar una despedida, no solo a ellos, sino a mí mismo, a mis sueños que ya parecían frágiles. Lo único que importaba ahora era mi madre. Cuando finalmente llegué al coche, mi corazón latía con una ferocidad que casi dolía. Busqué la dirección del hospital y se lo envié al GPS. Cada giro en la carretera parecía un ciclo interminable, lo que intensificaba mi angustia. Imágenes de mi madre, en su cama, con el rostro pálido, me oprimían el pecho, el dolor inundaba cada rincón de mi ser. ¿Por qué tiene que ser así?, pregunté a la nada, esperando por una respuesta que nunca llegaría. Frases de ánimo, de esperanza, rondaban en mi mente, pero todas se desvanecían ante la sombra de esta nueva realidad. No había sueños brillantes en ese momento, solo un camino revuelto lleno de entresijos, donde las promesas de un futuro que deseaba ya no estaban claras. Al entrar al hospital, el aire olía a antiséptico, frío y desolador. A medida que caminaba por los pasillos, cada señal, cada sonido, parecía recordarme que los últimos momentos podrían estar cerca. La ansiedad me consumía, como una pesadilla que amenazaba con tragarse cada pensamiento luminoso que pudiera encontrar. Me encontré con mi hermano en la sala de espera. Su rostro estaba desgastado, como si la carga de todo lo que había vivido en las últimas horas hubiera envejecido su mirada. «Está en el cuarto 204», dijo, casi inaudible. El nudo en mi garganta se apretó. En ese instante, entendí que cada paso que daba hacia su habitación era uno más lejos de lo que había querido alcanzar, pero entonces, al girar la esquina hacia su sala, algo me detuvo. La luz que iluminaba la habitación parecía tener un resplandor extraño, un contraste entre la oscuridad y la calidez. Sin pensarlo, abrí la puerta lentamente.
La escena que se desarrolló ante mis ojos fue a la vez desgarradora y esperanzadora. Mi madre, rodeada de tubos y monitores, seguía ahí, pero había una sonrisa en su rostro. «Hijo», susurró, como si supiera que entraba en un momento justo. Pero justo cuando sentí esa chispa de amor, un escalofrío recorrió mi columna. En el lado de la cama, vi un objeto brillante, un antiguo colgante que había pertenecido a mi madre. No solo era un símbolo de su amor, sino que parecía contener un secreto guardado en las sombras. Posiblemente una clave que podría cambiarlo todo. ¿Qué significaba realmente ese colgante? ¿Cómo había llegado allí? La atención se desvió desde su rostro hasta el objeto en su pecho. Tal vez, solo tal vez, este era el punto de inflexión que me ofrecía la oportunidad de redescubrir un legado y con él, una nueva esperanza. De repente, las palabras se me agolpaban en el estómago, la lucha entre el amor y la desesperación se había transformado en una resolución palpable. Mientras la gente murmuraba a mi alrededor, yo me incliné hacia ella, listo para escuchar lo que no solo ella, sino la historia de nuestra familia, tenía que revelarme. «Es tan bueno verte, hijo», dijo mi madre, su voz un hilo delicado que atravesaba el ruido blanco de los monitores. Su sonrisa, aunque desgastada, me envolvió en una cálida brisa de nostalgia. Me acerqué, mi corazón latiendo a un ritmo frenético, mientras observaba ese colgante resplandeciente en su pecho. Sin embargo, en un rincón de mi mente, sentía el creciente peso del tiempo que se escurría entre mis dedos. ¿Qué es eso?, pregunté, señalando el colgante. Ella giró la cabeza levemente hacia el objeto, sus ojos encendidos con la chispa de un recuerdo. «Es un regalo que te hice cuando eras pequeño», dijo, su tono repentinamente lleno de vida. «Pero también guarda algo más, algo que ha permanecido oculto por mucho tiempo». Mientras mis pensamientos se atormentaban con la premura del momento, mi hermano se acercó. «Es hora de que hables con ella, hermano», dijo, con una mirada que combinaba la resignación con la esperanza. «Lo hemos esperado demasiado». La mirada de mi madre se centró en mí, y el espacio entre nosotros parecía cargarse de significado. «Hay algo que he querido que sepas desde hace tiempo», susurró, sus palabras como un ladrón que robaba el aliento de la sala. Mi corazón golpeó más fuerte. La bruma de la incertidumbre que había estado cubriendo mis pensamientos se disipó un poco. «Cuando te di ese colgante, era más que un símbolo de amor», continuó. «Es un vínculo, una conexión con nuestra familia, con nuestras raíces. Los secretos que guarda han pesado sobre nosotros por generaciones». Me sentí como un niño nuevamente, sediento de sus historias, de las lecciones que había olvidado. Ella levantó suavemente la mano, tocando el colgante con un cuidado reverente. «Dentro de él se encuentra un secreto, una historia que necesita ser contado para romper el ciclo del sufrimiento que hemos arrastrado. No quiero que cargues con eso, hijo». La palabra sufrimiento resonó en mí como un eco sombrío. «¿Qué tipo de historia? ¿Qué es lo que ha estado escondido?», pregunté, sintiendo que el tiempo se desvanecía, como un reloj de arena que se vaciaba. «¿Qué tengo que hacer?». Mi madre cerró los ojos brevemente. «El colgante lleva un pequeño texto en su interior, algo que descubrí cuando era joven, pero nunca tuve el valor de compartirlo». Sus palabras vacilaron, y una gota de sudor se deslizó por su frente, dejando claro que el esfuerzo de hablar le costaba más de lo que parecía. «He estado esperando el momento adecuado. No puedo dejar este mundo sin que sepas lo que realmente significa». De repente, un llanto resonó en la sala, y la angustia se trasladó a su rostro. La puerta se abrió y una enfermera ingresó, su rostro grave. «Lo siento, pero tenemos que analizar los niveles de medicación», dijo con una voz profesional, como si cortara abruptamente el hilo de nuestra conversación. «No, espera, por favor», interrumpí, viendo cómo la enfermera comenzaba a ajustar la saline. Pero su mirada era firme. «Lo siento, pero no podemos permitir ninguna interrupción». La sombra de la desesperación me envolvió mientras ella se apresuraba a llevarse a mi madre. «Hay una verdad que debes conocer», fueron las últimas palabras de ella antes de que la enfermera la llevase, dejándome en un limbo entre el temor y la ansiedad. Miré a mi hermano, quien se encontraba tan desolado como yo. «¿Qué vamos a hacer?», le pregunté, incapaz de contener la creciente ola de emociones que amenazaba con ahogarme. «Vamos a buscar respuestas», respondió él, con una determinación que resonaba en sus ojos.
Ese colgante, esa historia es nuestra única esperanza. La declaración nos unió en una misión nueva, atravesando el oscuro túnel de desesperación que nos rodeaba. Pero mientras caminábamos por el pasillo, sintiendo la fría indiferencia del hospital, me di cuenta de que estaba a punto de desenterrar verdades que habían estado enterradas, no solo en la memoria de mi madre, sino en las raíces de mi propia existencia. Con el corazón latiendo desbocado, busqué el colgante en la memoria de mi mente, recordando sus formas y símbolos, cada uno un cuento en sí mismo. La búsqueda de buscar respuestas se convertía ahora en un eco persistente. Y a medida que el eco resonaba, de repente todo en mí gritaba por claridad, y su urgencia se transformaba en una sensación de propósito al salir. El mundo exterior era brillante y carente de la disonancia interna que me atormentaba. Mi hermano me tomó del brazo. «Lo haremos juntos, hermano», dijo, pero el temor a lo desconocido se colaba en nuestros corazones. Mientras caminábamos hacia la salida, un pensamiento estalló en mí como un chispazo. ¿Y si encontramos un camino para salvarla? ¿Y si esta historia no es solo sobre el pasado, sino sobre el futuro?, pregunté, aunque sabía en mi interior que el tiempo se me escurría entre los dedos. Fue un instante justo cuando una imagen parecida a la mía, pero más joven y vibrante, cruzó el camino. Era una mujer que portaba un colgante similar, y al mirarme lo hizo con una intensidad que dejó mi corazón a la deriva. No era una coincidencia, esta mujer parecía familiar, y aunque no podía entender por qué, sentía que su presencia estaba ligada a la verdad que buscaba y así, en medio de la desesperación, un nuevo camino se alzaba ante mí, lleno de interrogantes y la promesa de una revelación. Tenía que seguir, aunque no sabía qué me depararía el destino. El aire helado que invitaba a la noche cerrada me envolvió como un manto sombrío mientras mi hermano y yo nos alejábamos del hospital. La imagen de aquella mujer seguía rondando mi mente, como una sombra de una posibilidad que todavía no comprendía. «¿La has visto antes?», pregunté, mi voz temblando ante la incertidumbre. Mi hermano frunció el ceño, su expresión revelando que él también estaba atrapado en la telaraña de recuerdos y emociones. «No, pero hay algo en ella», respondió, su voz igualmente cargada de confusión. «Tal vez deberíamos seguirla». Fue un impulso irracional, pero en ese momento, la idea de conectar con esos fragmentos de nuestra historia perdidos me parecía más prometedora que los fríos pasillos del hospital mientras caminábamos tras la figura fugaz a través de las sombras de la calle. Mi mente se llenó de preguntas. ¿Quién era ella? ¿Qué relación tenía con el colgante? ¿Era la clave que nos uniría a la verdad que tanto ansiábamos? Mi corazón latía con fuerza, un compás acelerado que contrastaba con la calma que pretendía imponerme. Finalmente, la mujer se detuvo en un parque vacío, sus siluetas recortándose contra la luz tenue de una farola. Logramos acercarnos un poco más, manteniéndonos en las sombras, hasta que ella se giró, y en ese instante, sus ojos encontraron los míos. Era un momento surrealista. Mientras su mirada me atravesaba, sentí un cosquilleo en el fondo de mi ser, como si un viejo recuerdo se encendiera en lo más profundo de mi memoria. ¿Tú eres uno de ellos?, preguntó con voz suave pero firme, como si supiera más de mí de lo que yo mismo sabía. No sabía cómo responder, y mis palabras se detuvieron en mi garganta. Mi hermano, sin embargo, se adelantó. ¿A quién te refieres?, cuestionó, firme pero sintiendo la tensión en su voz. La mujer sonrió con tristeza, como si el peso de la historia que compartimos la envolviera. «¿Tu madre me habló de ti?», dijo, su tono haciéndose melancólico. Ella siempre supo que este día llegaría. La revelación golpeó mis sentidos, había un hilo que nos unía, un lazo que parecía más fuerte que el tiempo y la distancia. El colgante tiene más secretos de los que imaginas. Es un símbolo de una promesa hecha desde hace generaciones. Mis manos se apretaron en puños. ¿Qué promesa? La urgencia de mi pregunta se mezclaba con la confusión que sentía dentro. ¿Por qué no nos lo dijo antes? Ella temía por ti y por ella misma. Hay fuerzas en juego que no comprenden completamente, respondió la mujer, mirándome fijamente. Me llamo Laura, y soy parte de una familia que ha estado vinculada a la tuya desde hace mucho. Su tono reflejaba tanto dolor como esperanza, haciendo que mis emociones se twisteran en una espiral de incertidumbre. ¿Qué tienes que decirnos?, interrumpió mi hermano, su voz marcada por la desesperación.
Laura suspiró, pareciendo cargar con el peso de siglos de historia. El texto que mencionas, el que está dentro del colgante, nos une. Oculta la verdad sobre sus raíces, su fuerza y sus lazos. Tu madre tenía la clave, pero no pudo enfrentar la carga de lo que sabía. El paisaje se convirtió en un lienzo gris. Una sensación de angustia se apoderó de mí mientras el eco de las palabras de mi madre resonaba en mi mente. ¿Y cómo podemos romper esta cadena de sufrimiento?, pregunté, sintiendo que estiraba mis manos hacia un futuro incierto. Buscando respuestas, Laura dio un paso hacia mí. Su mirada era profunda y completa, como una búsqueda de conexión. Debes encontrar el valor para abrir el colgante. El texto tiene el poder de liberar los secretos, pero también puede traer consecuencias. Sus palabras colisionaron en mi interior con la fuerza de un huracán. La espera se había convertido en un desafío que podría cambiar todo detrás de mí. El viento susurraba, y la realidad de lo que enfrentábamos comenzaba a desdibujarse. ¿Qué consecuencias?, pregunté, sabiendo que no quería conocer la respuesta. Algunas verdades son dolorosas, y otras son liberadoras. Pero el cambio es inevitable si elegimos esta ruta, dijo con un tono de advertencia. Antes de que pudiera procesar lo que escuchaba, un sonido familiar interrumpió nuestro encuentro, el sonido de un coche acercándose. Los faros iluminaban el parque, y en la penumbra, vi que Laura palideció. No tengo tiempo para esto, murmuró, y en un parpadeo se desvaneció entre los árboles como una corriente de aire. Espera, grité, pero ella ya no estaba. Solo quedaba la sombra de su presencia junto al eco de sus palabras. Mi hermano y yo nos miramos, llenos de incertidumbre, justo cuando el coche se detuvo y de él salió una figura que reconocí de inmediato. Era un viejo conocido, un familiar al que nunca había esperado volver a ver, y su mirada estaba plagada de complicidad y oscuros secretos. He venido a llevaros, dijo, y el frío en su voz me hizo dudar. ¿Llevarnos a dónde?, pregunté, mi estómago apretándose. Al lugar donde está la clave de todo, respondió, y aquella afirmación resonó como un tambor retumbante. Aquel encuentro inesperado se convirtió en una bifurcación en el camino, tentándome con promesas de revelación y peligro. Mientras la noche cubría nuestras espaldas, dos condiciones se encarnaron en mi mente: el deseo de descubrir la verdad y el temor de lo que esa verdad podría significar. La figura del familiar se mantuvo en la oscuridad, sus rasgos difusos revelando una mezcla de ansiedad y determinación. Miré a mi hermano, que había endurecido su expresión, como si cada palabra que nos ofrecieran pesara aún más que las sombras del parque. ¿Y si no queremos ir?, pregunté, aunque en el fondo sabía que el miedo que sentía era solo una fachada para esconder el anhelo de respuestas. Las palabras de Laura aún danzaban en mis pensamientos, resonando como un mantra de posibilidades. Es una elección que no pueden permitirse, respondió el familiar, un dejo de frustración atravesando su voz. La oscuridad se cierne sobre su familia, y no habrá paz hasta que entiendan lo que han heredado. La mención de la oscuridad hizo que una ola de pánico se alzara en mi pecho. ¿Qué era lo que realmente había estado acechando en la penumbra? ¿Oscuridad? ¿Qué sabes sobre eso?, preguntó mi hermano, su mirada fija en el rostro del hombre. La tensión en el aire era palpable, como si estuviéramos en un precipicio a punto de caer. El familiar dio un paso hacia adelante, tocando suavemente el colgante que pendía de mi cuello. Ese colgante es un ancla. Es lo único que podría salvarlos, pero su significado real está envuelto en sombras. Cerré los ojos por un instante, dejando que su voz me envolviera. La confusión y el temor me dejaban sin aliento. ¿Por qué no se lo dijo mi madre?, susurré, esperando que esa pregunta, aparentemente simple, pudiera abrir una puerta hacia el entendimiento. El silencio se hizo pesado mientras el hombre se quedaba pensando. Finalmente, su voz se elevó sobre el susurro del viento. Tu madre cargaba con un secreto que la perseguía, un miedo que la hizo tomar decisiones difíciles. Su mirada parecía desbordar pena. No fue solo su vida lo que arriesgaba. La honestidad puede romper los lazos que uno quiere proteger. Un escalofrío recorrió mi espalda al pensar en lo que realmente había ocultado. Laura, la mujer desconocida que había cruzado nuestro camino, tal vez era solo el principio de una revelación que amenazaba con destruir toda percepción que tenía sobre mí. Infancia y el pasado de mi familia. ¿A dónde nos llevarás?, preguntó mi hermano, improvisando por un impulso de arrobo ante la situación.
El hombre lo miró, y por un momento sentí un destello de esperanza entre la neblina de angustia y confusión. Tal vez había algo más que temer en esta búsqueda a un lugar donde los hilos del destino se entrelazan, respondió el familiar, y aunque sus palabras estaban envueltas en misterio, la forma en que hablaba me hizo sentir que se acercaba una revelación profunda. Un lugar donde la verdad se muestra tal como es, y donde aprenderán a tomar decisiones que cambiarán todo. No podía sacudir la sensación inquietante que me decía que había algo más oscuro aguardando, pero las ansias de conocer lo que debía ser conocido me instaban a dar un paso hacia adelante. Tomar la mano de la responsabilidad por el legado que nos había sido encomendado. Mi hermano y yo compartimos una mirada. Era un momento de conexión intensa. Sin importar el camino, estábamos juntos, un sutil recordatorio de que la unión entre nosotros a menudo había servido de refugio. Después de un instante, asentí, supliqué al universo que nuestras elecciones no nos llevaran a un lugar donde lo inaceptable pudiera convertirse en inevitable. Está bien, vamos, dije, con la voz más firme de lo que realmente me sentía mientras nos dirigíamos hacia el coche nerviosos. Pero justo cuando estábamos a punto de subir, los faros se encendieron, revelando con claridad la figura ya ligeramente familiar en el asiento del conductor. Mi corazón dio un vuelco. Era Laura. ¿Qué hacía ella allí y por qué estás aquí?, pregunté, sin poder ocultar la sorpresa y el desasosiego. La mujer miró al hombre con una expresión que hablaba de tensiones miles de veces más profundas que un simple encuentro. No es seguro que te lleves a ellos, ella dijo, su mirada alternando entre él y nosotros. La forma en que el aire vibraba entre los cuatro prometía una confrontación inminente. Ellos tienen derecho a saber toda la verdad, Laura, replicó, casi desafiándola. El silencio se llenó de secretos no contados, resonando en el crujido de las hojas y el murmullo de la noche. Tu madre nunca debe enterarse de esto, insistió ella, sus ojos fijos en mí, como si quisieran advertirme de algo que apenas comenzaba a comprender. Un grito mudo brotó en mi interior mientras los confines de la noche nos absorbían. Las sombras tomaban forma a mi alrededor y me di cuenta de que no solo habíamos tomado la decisión de ir, sino que una tormenta de elección y destino se había desatado en el instante en que cruzamos esa línea. Pero, ¿qué verdad estaba dispuesta a salir a la luz y cada uno de nosotros? ¿Qué tipo de pasado arrastraba en un collar de secretos? Un silencio tenso llenó el aire, cada palabra no pronunciada resonaba como un eco en mi mente. Mi corazón latía con fuerza, divagando entre el deseo de saber y el temor de lo que podría descubrir. Laura, con su mirada de relámpago, parecía estar atrapada en un laberinto de pensamientos y emociones, mientras el familiar se mantenía firme, su presencia inquebrantable como un faro desolado. ¿Qué es lo que sabes sobre nuestra familia, Laura?, preguntó mi hermano, quebrando finalmente el silencio. Sus palabras eran una mezcla de desafío y vulnerabilidad. Ella vaciló, como si cada palabra que quisiera decir pesara más que una roca. No podemos hablar aquí, respondió Laura, y su tono dejaba entrever la urgencia que habitaba en su interior. La noche es insegura, hay cosas en las sombras que no deben ser desencadenadas. Una parte de mí quería resistirse a ella, a la idea de que debíamos movernos a otro lugar antes de desvelar misterios que sentía como parte de mi ser. Pero la otra parte, la más curiosa y llena de esperanza, anhelaba que cada momento de incertidumbre me acercara a la verdad sobre mi madre, sobre mí misma, sobre lo que realmente significaba el legado que cargábamos. ¿Por qué no se lo dijo a papá?, pregunté, buscando un hilo de conexión que pudiera hacer que todo tuviera sentido. La expresión de Laura se volvió sombría a medida que sus ojos se posaban en mi colgante, el mismo que el familiar había señalado antes, porque cada verdad lleva consigo un precio. Hay secretos que guardan un dolor tan profundo que su revelación puede destruir a quienes aman, dijo, casi en un susurro. Mis emociones se revolvieron, su respuesta parecía contener más de lo que ella misma estaba dispuesta a revelar. ¿Y nosotros qué haremos?, interrumpió mi hermano, impaciente. Saberse parte de algo mayor, algo peligroso, no es como un juego de niños. No podemos quedarnos aquí sin saber a qué le estamos abriendo la puerta. El familiar acercó su mano al coche, como si intentara mediarnos entre los dos. Laura tiene razón en cuanto al peligro, pero también tienen que entender la urgencia. Esta es una decisión que deberá tomar en vuestros corazones.
No habrá marcha atrás una vez que crucen ese umbral. Las palabras me trituraban el alma, la ansiedad me envolvía, y no podía evitar pensar en mamá. Quería protegerla de cualquier cosa que pudiera romper su mundo, pero ¿había algo más grande en juego que su paz? La narrativa familiar se reconstruía velozmente frente a mí, y mi papel en todo esto ocupaba un lugar que aún no entendía. Déjame manejar, insistí, rompiendo la barrera de tensión. Tomé el control, desafiando mis propios nervios. Era obvio que debía convencernos a todos de que la verdad, por más dolorosa que fuera, era lo único que podía guiarnos. Sentí los ojos de Laura fijos en mí, buscando alguna señal de lo que decidiera. Asumimos el riesgo, pero lo hacemos juntos, agregó mi hermano, alzando la voz en un tono más decidido. Esa combinación de valentía y contención me llenó de orgullo, de amor fraternal. Con un suspiro profundo, abrí la puerta del coche. El familiar se movió para sentarse en el asiento trasero, mientras que Laura, sin pronunciar una sola palabra, hizo lo mismo. La atmósfera dentro del coche se volvió pesada, cargada de expectativas no cumplidas. Miré a mi hermano, su rostro reflejaba la misma mezcla de determinación y miedo. Lo haremos juntos, repetí, asegurándome de que él también lo sintiera. Arranqué el motor y la máquina vibrante se despidió del lugar que había sido testigo de nuestra incertidumbre. Mientras conducía, el paisaje se desdibujaba, convirtiéndose en un panorama onírico y nebuloso. Las calles vacías parecían guiarnos hacia un destino incierto. En el camino, el familiar se inclinó hacia adelante, rompiendo la encrucijada de silencios que abrumaba el ambiente. Debemos hablar sobre lo que está en juego, dijo él, su voz casi un murmullo. Un concepto, el legado. En el corazón de la oscuridad que tanto temen, ¿encontrarán la fuente de su poder? Pero también la revelación de lo que podrían perder. Una oleada de inquietud me recorrió, como si estuviéramos navegando hacia algo más que palabras o secretos. La sensación que había tenido tan solo un instante antes, aunque perturbadora, comenzaba a transformarse en una ansia interna de descubriéndolo todo. Laura todavía no había dicho mucho, pero su esencia se sentía como un misterio, un equilibrio entre lo conocido y lo desconocido. Por un instante, pensé en lo que podría significar si fuéramos capaces no solo de entender nuestras elecciones, sino los sacrificios que implicaban, y en ese momento, vislumbré la primera luz de una verdad que podía cambiarlo todo, aunque en su fulgor también brillara el destello de una nueva oscuridad que ahora, más que nunca, parecía ansiar ser descubierta. ¿Estábamos realmente listos para abrir esa puerta? La niebla del futuro se espesaba mientras una oscura revelación se acercaba con cada kilómetro recorrido. No sabía lo que nos deparaba el destino, pero en el fondo temía que la respuesta a nuestro legado podía cambiar nuestra familia para siempre. Fue una noche de luces tenues y sombras profundas. Caminamos por pasillos en el hospital, cada paso resonando como un eco de lo que podía ser un adiós. Mis manos estaban frías, temblando de una mezcla de ansiedad y dolor. Al llegar a la sala, sentí como el aire se volvía denso, como si cada respiración se convirtiera en un acto de valentía. Estaba a punto de enfrentar no solo a mi madre, sino también los secretos que habían estado latentes entre nosotros. Ella yacía en la cama, rodeada de un silencio que parecía gritar. Su rostro, aunque cansado, aún irradiaba una calidez que me reconfortaba. Me acerqué con un nudo en la garganta, cada palabra que había deseado decirse me atormentaba. «Mamá», murmuré, mientras los recuerdos de risas y abrazos inundaban mi mente. Pero en lugar de hablar, simplemente tomé su mano. «Te he estado esperando», dijo ella con un hilo de voz, como si supiera que este era el momento en que finalmente podíamos despojarnos de las máscaras que llevábamos por demasiado tiempo. «Hay tanto que necesito compartir contigo». Desde el fondo de mi ser, un susurro de incertidumbre floreció. Aunque su voz temblaba, había una fuerza en ella que me empujó a escuchar. Las palabras comenzaron a fluir entre nosotros, como un río que había estado represado por años de silencio y miedo. «Siempre he querido que supieras la verdad sobre nuestra familia», continuó. «El colgante guarda no solo recuerdos, sino también un legado que ha sido tanto una bendición como una carga». Su mirada se adentró en la mía y por un instante, el tiempo se detuvo. La habitación se llenó de la energía de todo lo no dicho. «Tu abuela tuvo que huir de algo oscuro. Debemos romper el ciclo, hijo».
Nunca quise que llevaras el peso de esas sombras, mis pulsaciones se aceleraron. ¿Qué sombras, mamá? ¿Por qué nunca me lo dijiste? La frustración y el miedo se entrelazaban en mi voz. Pero su expresión suave, como un cálido abrazo, me transmitió calma porque temía perderte. Muchos ya lo han hecho, respondió, mientras una lágrima caía por su mejilla. Fue en ese instante cuando comprendí que ya no éramos solo madre e hijo, sino dos almas lidiando con su destino compartido. El amor puede ser una red de luz, pero también puede atraparte en la oscuridad. Una verdad abrumadora se formaba en el aire. El colgante que había llevado colgado desde la infancia, con su historia casi olvidada, se convertía en el símbolo de nuestras decisiones pasadas y sus consecuencias presentes. Era un ciclo que debía cerrarse. ¿Está mal querer descubrir quién soy?, pregunté, sintiendo cómo la fragilidad de la vida se revelaba ante mí. Todo lo que deseo es entender. Y a veces, el miedo se disfraza de amor. Ella sonrió, esa sonrisa tan familiar, tan reconfortante. Nunca está mal. El verdadero amor se enfrenta a la verdad, incluso cuando duele. Pero ten cuidado, hijo, porque la verdad puede cambiarlo todo. En ese momento, supe que debíamos enfrentar no solo nuestras verdades individuales, sino la historia colectiva que nos había llevado hasta aquí. Una revelación me atravesó: el amor, en todas sus formas, era el camino hacia la sanación. El colgante no era solo un objeto, era un vínculo, un recordatorio de que nuestras elecciones estaban interconectadas, que cada palabra no dicha pesaba en nuestra historia. Mientras disfrutaba de esta epifanía, una enfermera entró, interrumpiendo nuestra conexión sagrada. «Es hora de administrar la medicación», dijo con un tono profesional, y sentí un escalofrío en mi interior. La realidad pesado que habíamos compartido ahora se sentía aún más frágil. «Por favor, no te vayas», imploré, asustado ante la posibilidad de perder a mi madre justo cuando comenzaba a comprenderla. Pero sus ojos brillaban con una claridad que me dio esperanza. «Te prometo, hijo, que siempre estaré contigo, más allá de esta vida». Con cada palabra, la habitación se llenaba de luz, como si la esperanza misma fluyera de su ser. Me proporcionó fuerzas incluso cuando su cuerpo comenzaba a debilitarse. Fue en ese instante que comprendí la dimensión de nuestro legado. No era simplemente sobre historias del pasado, sino sobre la elección que hicimos de vivir con amor frente al dolor, de ser valientes en la búsqueda de la verdad. Tomé su mano con fuerza, sintiendo que el tiempo se deslizaba entre mis dedos, pero su esencia permanecía como una enredadera siempre viva en mi corazón. «No te dejaré ir», le aseguré, con un tono de determinación. «Y buscaré esa verdad, no solo para mí, sino para todos los que amamos en el camino». La luz de la habitación se hizo más brillante en ese momento, un reflejo de la conexión que habíamos forjado. Mis miedos se disipaban a medida que la seguridad del amor se apoderaba de mí. «Te prometo, mamá, que romperé el ciclo». Y justo cuando la enfermera se preparaba para llevarse a mi madre, ella me guiñó un ojo, y esas palabras, llenas de amor, resonaron en el aire como un mantra. «Siempre elige el amor». A medida que la enfermera la alejaba, me quedé en la puerta, sintiendo el peso de la revelación junto a mí. El legado que ahora abrazaba no era solo mi carga, sino también mi luz. Sabía que debía ir más allá, enfrentar lo desconocido, y buscar la verdad que dormía en el colgante. Mientras caminaba hacia el futuro, las palabras de mi madre resonaban en mi mente como un eco profundo. Y entendí que, al final del día, el verdadero camino a la riqueza no era uno de bienes materiales, sino un viaje hacia el amor, la verdad y la aceptación. El colgante pesaba en mi pecho, pero lo llevaba con orgullo, una brújula para el viaje que estaba por venir. Al mirar hacia la ventana del hospital, una nueva esperanza se formó en mi corazón. Una promesa de que la luz siempre volvería a brillar, incluso en los momentos más oscuros. «Siempre elige el amor», murmuré, con una sonrisa que buscaba aferrarse a la eternidad. En ese instante, sentí que había encontrado la verdadera riqueza de mi vida.